Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Boquerón. Estamos nuevamente en este espacio que recordemos es un espacio de gente autoconvocada, de gente que plantea posicionar ideas que están a veces muy presentes en el debate político y a veces no, porque consideramos necesarias para justamente construir un horizonte conjunto y construir un mejor país, ¿no? Ese es el espíritu de Boquerón y de la gente que lo conforma. En esta ocasión estamos haciendo una entrevista muy importante a compañeros de aquí del Departamento de La Paz. Estamos con Axel y estamos con Cristian, ambos militantes de la agrupación Bandera Roja. Así que les vamos a dar un poco la palabra para que ellos se puedan presentar. Compañeros, ¿cómo se presentan ante el público de Boquerón? Gracias por esta entrevista y por este espacio que estás dando. Bueno, me presento, soy Cristian Álvarez y bueno, yo pertenezco a la carrera de Ciencia Política y justamente, básicamente, solo para presentárteles un poco a la organización, mencionar que somos la mayor parte de nuestra son jóvenes y básicamente estamos intentando, bueno, dar palabra a lo que últimamente se ha visto como algo malo, que es al marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, en este sentido, a eso es lo que queremos nosotros, vos, básicamente mencionar cuáles son las características y cómo transformar esta realidad que en muchas ocasiones vemos como algo permanente cuando en realidad no es así, sino más bien tenemos que verla desde cómo la vamos a transformar. Por eso nosotros nos estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Igual agradecer la oportunidad. Creo que es muy importante. Y bueno, complementar lo que decía el compañero Cristian, yo igual soy militante, también lo dijiste, de Bandera Roja. Somos marxistas-leninistas. De forma más explícita, no somos comunistas, ¿no? Bueno, yo también soy estudiante de la carrera de Ciencia Política. Igual, hay la mayor parte de nuestra agrupación, un poco reforzando lo que dijo Cristian, somos jóvenes y sobre todo estamos ahí tratando de dar una otra perspectiva a lo que implica nuestra interpretación o bueno, la interpretación general de la sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso puedo hablar ya para ir yendo a lo otro. Buenísimo. Entonces estamos aquí con justamente Axel, con Cristian, para hacer dos tipos de reflexiones, ¿no? La primera girando en torno a justamente esto, esta posición ideológica, esta posición política, que quizás muchas veces ha sido criticada en ciertos espacios de las redes sociales, porque históricamente ha sido una fuerza transformadora de la realidad, y eso es algo innegable, transformadora de la historia, de la realidad y de un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Queremos, desde Boquerón, justamente, compañeros, ver cómo ha sido la experiencia de que nazca Bandera Roja. Bueno, primeramente comenzando, yo creo que lo más fundamental para decir es de que, bueno, desde una perspectiva, es por mi parte, para tal vez decir Ujú. algo principalmente personal, se podría decir que yo intenté tal vez organizar de esta manera o entré también por un tema de la propia militancia, es decir, de que yo incluso vengo de la militancia, puedes Ujú. llamar una militancia informal, yo le llamo, pero aún así básicamente viendo cómo se ha ido disgregando, como mencionas, el bloque popular. Ujú. Entonces, a partir de eso, es mejor crear una organización de este tipo, que realmente transforme la realidad, porque vemos de que muchas veces los partidos tradicionales, por ejemplo, el Partido Comunista, Partido Marxista-Leninista o demás partidos comunistas, no tienen ya una visión de lo que está pasando en el siglo XXI y muchos han acomodado. Y básicamente es una tarea de las nuevas generaciones, y eso también les digo a los compañeros que quieran unirse con nosotros, es de que hay que ver cómo los partidos antiguos no han respondido bien a las circunstancias que se presentan hoy. Entonces, en ese sentido es como se da la motivación de crear, más allá de ser un peón de un partido Ujú. comunista, es directamente organizar desde la propia juventud y no solo de la juventud, incluso también compañeros que vienen de anteriores militancias para que ahí organicemos realmente algo revolucionario y no Ujú. propiamente lo que muchas veces he visto, el acomodarse en un puesto y nada más y luego solo se Ujú. quedan ahí. Entonces, por eso es un proceso que básicamente la motivación principal es tener siempre la revolución y no Ujú. irse al lado o en contra o simplemente conformarse con el reformismo. Entonces, en esas características, por ejemplo, a nivel personal, pero a nivel de partido también o de organización, es como nosotros nos hemos ido
animando, pero no solo animando, porque no es algo de que un grupo de amigos pueda hacer, sino también es a partir de una propia reflexión y un propio análisis de la propia condición boliviana, porque es diferente lo que ha pasado en los años 70 de lo que ha pasado hoy. Entonces, por esas características es de que nosotros nos estamos organizando y también a todos los compañeros que se quieren organizar, justamente a ese lado tienen que girar, no al lado espontaneista que muchas veces se ve. Excelente. ¿Algo que quieras aumentar, Axel? No, sí, o sea, bueno, Cristian vino ya desde una, como él dijo, ¿no? Desde una tradición ya de militancia. En mi caso no fue así, ¿no? En mi caso fue un poco después. Yo era uno de esos que estaba disperso, ¿no? O sea, si bien era de izquierda, no tenía partido, ¿no? Estaba el MAS, obviamente, pero estaba pasando por dificultades en ese momento y, bueno, yo también tenía mis miedos, entre comillas, de entrar al MAS, pero tampoco estaba dispuesto, o sea, no había una célula, no sé, algún Un espacio donde concurrir. donde concurrir y esté el MAS o algún otro partido de izquierda. Bueno, yo encontré a ese partido, bueno, pasó igual, tiene una historia muy interesante, después lo podemos contar, pero yo he visto en una placa que había en un lugar de la facultad, y bueno, ya estaba, ¿no? Una publicación colado de la foto del partido y de una reunión. Entonces de ahí yo me animé a escribirles y hubo una reunión en la cual nos hemos encontrado, había formación, vi, no, de hecho son marxistas y bueno, me animé. Y a partir de ahí, esa es una de las cosas que nosotros hacíamos, ¿no? Dábamos formación, ahora tenemos actividades también, ¿no? Eh, pero para nosotros ese es el punto central, porque a partir de ahí también se va recopilando personas que no necesariamente sean marxistas o comunistas, pero sí que tengan pensamiento crítico, ¿no? O sea, creo que eso es elemental, o sea, incluso para estar ahí, o sea, como Cristian decía, un elemento transformador de la sociedad no puede ser algo que se dedica a repetir lo mismo, ¿no? Nosotros somos bastante críticos con todo y, bueno, basta con tener un pensamiento crítico, obviamente más desarrollado hacia nuestro campo, digamos, pero eso es lo fundamental, ¿no? Y a partir de ahí fue donde yo pude inserirme en un partido e iniciar igual mi periodo de militancia, ¿no? Que también es corto, pero bueno, para todos los compañeros que están dispersos, pues ahora hay bandera roja en la cual sí se pueden agrupar y hacer todo tipo de militancia, ¿no? O sea, hacia la izquierda y, como decía Cristian también, transformar lo que es la realidad, ¿no? Excelente. Entonces tenemos un espacio compuesto por compañeros que han sido militantes en algún momento, compañeros que están iniciando su militancia en este espacio. Es un espacio construido a partir de una motivación que ustedes encontraban en ciertas limitaciones de los partidos tradicionales marxistas, que tienen una lectura sí marxista, pero quizás muy anclada en lo que fue el siglo XX. Y entonces ahí encuentran ustedes una limitación que dicen, bueno, necesitamos comprender desde el marxismo la realidad actual. Y acompañado a eso también una motivación de también no tener espacios de inclusión dentro del propio proceso de cambio del MAS y PSP en estructuras, digamos así, más recientes, que por el tema de la interna también habían fragmentado, habían implosionado y se habían disuelto. Paso con la siguiente pregunta. ¿Qué hacen? ¿Qué actividades políticas realiza Bandera Roja? Hay acciones que ya las tienen más consolidadas, acciones más espontáneas. ¿Cómo vienen realizando esta práctica política, digamos, de tener una organización? Principalmente, a ver, lo que sí quiero decir aparte de eso es de que no solo tal vez complementando tal vez algo anterior, era de que no solo hay que ver el ámbito de desmovilización o también de que algunos partidos comunistas se han quedado en el siglo XX, sino también su propia práctica en lo que es hoy día, en este proceso. Muchos de esos partidos se han caracterizado por ser, como en el marxismo conocemos muy comúnmente, que es el revisionismo. Entonces, en ese sentido han caído en eso. Y más allá de que algún compañero de la J, que igualmente es Juventud, o algún compañero del Partido Comunista que pueda verme, lamentablemente han caído en eso. Y si no aceptan la crítica, bueno, ellos también verán. Pero el punto es de que ahí entender cómo un partido puede caer en el revisionismo es sumamente importante. Porque si no vemos cómo es la transformación incluso en un propio partido comunista, entonces no vamos a ver tal vez las complejidades que puede haber dentro también de ahí.
porque hay procesos más revolucionarios, otros no, otros sí, otros partidos que han caído, por ejemplo, gracias a en el propio siglo XX, el ámbito de matar a dirigentes que eran bastante disruptivos, o sea, que Claro. eran más revolucionarios que los compañeros supuestamente que están en lo formal en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ese lado, básicamente puedo complementar que también no solo es un ámbito de que alguien puede decir, ah, no, es que nos estamos organizando para crear un club, digamos, ¿no? Claro, sí, Sino, sí, no, no es un club de amigos, claro, es la idea de una acción política exacto. concreta. Exacto, pero también aparte de eso es ver y hacer una crítica fuerte a estos partidos que han caído en el revisionismo totalmente. Entonces, Ya, desde pero ese punto de vista se va. ¿cuál sería la diferencia en la acción? Porque tú me estás diciendo estos han caído en el revisionismo, muy bien. ¿Cómo tú planteas una acción en la que no se cae eso? ¿No? O sea, ¿qué vienen realizando ustedes para evitar, digamos, tener esa situación? Claro, a ver, por ejemplo, una buena lucha en ese sentido sería que en el propio Partido Comunista, eso tal vez le complejice un poco a algún compañero que nos pueda ver, en el propio Partido Comunista o en un partido siempre va a haber también lucha de clases o líneas. Entonces, en ese sentido, a ese lado también se puede entender. Y en los propios partidos también ha habido eso. Lamentablemente algunos no han sabido corresponder a eso y se han acomodado donde hay. Y digamos, decían, la mayoría es esto, entonces me voy a acomodar. Entonces, básicamente, claro, también hay que ver el ámbito de la mayoría, pero no solamente tal vez callarse y someterse, sino también es el ámbito de decir lo que uno puede pensar. Eso tampoco significa romper con el partido, es la propia lucha dentro del propio partido. Entonces, eso tal vez mencionar. Luego, en el ámbito de las actividades, lo que tú mencionabas de cómo nosotros estamos organizando, justamente en este ámbito es importante. Una característica que es bastante fuerte en el marxismo, lamentablemente en el academicismo moderno lo ven mal, es el punto de vista de la propia democracia, pero de la democracia dentro del partido, pero no solo dentro del partido, sino en cualquier esfera. Justamente el marxismo se basa en la más amplia revolución social, efectivamente, pero en una democracia real, es decir, en la democracia del pueblo. Pero lamentablemente muchos académicos ven mal la democracia, ya verán ellos también por qué. Pero eso es importante entender, porque cuando tú creas que el bloque popular, o no solo el bloque popular, el campesino, el obrero, el joven, el revolucionario, etcétera, están en capacidad de poder mencionar sus ideas y también proponer sus ideas, entonces en ahí mismo estás transformando realmente la realidad. Y también estás transformando la realidad a nivel colectivo. ¿Y qué actividad nosotros realizamos? Justamente es que en la propia carrera de ciencia política realizamos, por ejemplo, o vamos a intentar, mejor dicho, ya está consolidado las propias escuelas que podemos realizar dentro de ahí, que son propiamente de debate. En ahí no alguien va a venir tal vez marxista, puede venir un liberal, pero justamente ahí está también la lucha dentro de esas propias escuelas, por ejemplo. Claro, y de animarse a discutir y de realmente someter a prueba tus posicionamientos políticos. Porque yo Claro. creo que es muy fácil debatir, digamos, entre gente convencida, porque claro, nadie va a refutar tus ideas con otras formas de ver el mundo. Y en ese sentido aplaudo que tenga un espacio justamente de un debate más abierto. Claro, pero también aparte de eso es de que yo igual a los compañeros que están indecisos, que algunos se creen liberales, otros no, por ejemplo, que no saben defender su posición, sino solamente se acomodan a que un líder fuerte le diga, entonces en realidad no están teniendo ni pensamiento crítico ni absolutamente nada, sino solamente tal vez están intentando mencionar algo porque está de moda. Pero en Claro. realidad no es así, sino tienes que tener un posicionamiento fuerte y si lo vas a tener, entonces tenlo hasta el final. Y por eso justamente dentro de las actividades es entender cómo nosotros también vamos a poder crear ese ámbito de debate. Pero aparte de debate, es también consolidación propiamente de una ideología. Y aquí la ideología que tiene que justamente se va a ver, porque obviamente no es un ámbito de en un momento dado o de alguna imposición, sino es directamente el propio desarrollo que se ha ido viendo a través de las evoluciones sociales, ha sido el marxismo-leninismo, por la propia transformación de la sociedad. Y no es porque sea algo dogmático o cuestión así, no, sino la propia práctica política lleva básicamente al ámbito de la revolución. Y en ahí tal vez solo Ya. citar algo al propio compañero Allende, que él mencionaba que un joven que no es revolucionario efectivamente no está siendo joven en ese sentido. Claro, es una Eso. contradicción Está biológico. hasta biológica. Axel, ¿cómo complementarías? Así no, bueno, tenemos distintas actividades, como somos recién una organización todavía pequeña, nos estamos tratando de reorganizar. eh, Salimos a las calles, vamos a distribuir volantes, panfletos, antes teníamos periódicos y igual lo vendíamos.
hacíamos textos, bueno, dentro de ahí también pasaron ciertas cosas al momento de tratar de organizarnos igual. Pero bueno, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Volver a las calles. El PC o los partidos tradicionales de la izquierda, incluso algunos marxistas, parece que se olvidaron de la calle. Y es ahí para nosotros el elemento fundamental, ¿no? Y también tenemos, bueno, estamos pensando todavía en realizar actividades del ámbito cultural también. Creo que son importantes también, son sumamente determinantes. Solo como anécdota, cuando el PC lanzó una clase de formación, yo fui, bueno, lamentablemente llegué tarde por motivos de transporte y todo eso, pero llegué y pues la logística era muy precaria. O sea, sí tenían un lugar, envidiable, nosotros nos gustaría tener un lugar, pero tenía un lugar, yo llegué, entré, escuché, estaban hablando, pero al final medio que parecía que tenían su burbuja, estaban encerrados con eso, ¿qué estás haciendo? Eh, sí, entonces, eso sería mi crítica y también una recomendación, ¿no? De lo que no hacer y lo que nosotros tratamos de justamente no hacer, ¿no? De ir a la calle, de ir, preguntar, ser insistentes, saber llegar a las personas, conversar, o sea, el proceso de transición hacia un pensamiento crítico, desarrollar cierto cambio en tu forma de ver o en tu subjetividad. eh, no es un proceso rápido, ¿no? Tarda, y incluso puede ser doloroso perder todas tus creencias, todo lo que venías formando, o criticar a ti mismo, por ejemplo. Eso es algo doloroso y es algo lento. Entonces, pero aún así, eso no quiere decir que lo tenemos que dejar. No, más bien es ahí donde tenemos que incidir y empezar ahí la lucha, ¿no? Por las subjetividades también, ¿no? Como una de las dimensiones de la lucha. Totalmente, yo aplaudo esta acción política centrada en conocer el país que existe, ¿no? Y no puede haber forma de conocer el país si no se habla con él, ¿no? Uno puede encerrarse en los libros, puede encerrarse en un pensamiento teórico quizás muy elaborado, pero totalmente anacrónico a la realidad que vive nuestro país, eh, y así no se va a transformar nada. En ese sentido, yo me siento muy identificado con esta práctica de eh, ir a la calle a hacerse putear, a hacerse reñir, a decir me estás dando huevadas, pero ir y animarse a decir, bueno, si nosotros realmente creemos en esto, vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, me parece excelente. Pero me parece también importante ver cómo ustedes están viendo también el país. Entonces, ya sentando esta segunda parte de la entrevista, ver cómo ustedes están viendo la situación actual a partir de esto que están viendo en la calle, a partir de estos espacios de debate que ustedes están teniendo en las universidades. ¿Cómo ven la situación política nacional? Ya, a ver, primeramente decir de que el más importante de todo es de que la realidad nacional de ahorita, aparte de que uno puede entenderlo, tal vez no, es que es bastante compleja, algunas veces no en ese lado, pero yo creo que lo más importante de entender en la situación es de que está moldeado básicamente una especie de derechización hasta cierto punto de sectores de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se ha generado más un proceso electoralista. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lamentablemente, como muchas veces pasa, muchas personas solo se han dedicado a ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, ahí tal vez un compañero que nos está viendo puede sentirse ofendido o lo que sea, pero yo cuando tal vez observo a algún compañero que se cree fascista o que se cree liberal o libertario y luego le preguntas por qué, no sabe ni qué responder. Porque al final de cuentas lo que único que menciona es tal vez, no, es que institucionalidad, no, es que seguridad jurídica o que no sé qué o esto, pero luego le preguntas a más profundo, mínimamente sabes lo que Hayek tal vez pensaba de este ámbito de la institucionalidad, del Estado, de la propia organización, de propio cómo se va transformando, quiénes se van agrupando. Pero algo interesante es de que estos compañeros no, bueno, aparte de que no pueden responder muy bien, lamentablemente van a ir a ese lado, ¿no? Y muchos ya se creen en esa posición de tal vez infravalorar a otros. Claro. Ejemplo, voy a ver un caso de lo que se ha visto recientemente con Tuto, ¿no?
de que muchos se creían el voto inteligente de no sé qué, pero en realidad eran unos racistas encontrados con sí mismos, porque muchos de ellos incluso se apellidaban Quispe, etcétera. Entonces, eso es sorprendente de ver, de que se dan como una especie de superioridad moral de no sé qué, pero en realidad no son absolutamente nada y muchas veces se informan solamente con, ni siquiera leyendo, tal vez por un meme que pueden ver. Entonces, lamentablemente es así. Entonces, desde esa posición vemos de que esos compañeros, por ejemplo, mencionan, no, es que los indígenas o estos no pueden votar, por ejemplo, hablan absurdeces. ¿Por qué? Porque justamente se sienten con esa capacidad o esa superioridad. Y lamentablemente estas propias personas están entrando un poco al ámbito cultural, tal vez luego posteriormente se puede mencionar algo más político, económico, pero básicamente entrando al plano cultural de la propia juventud es entender de que muchos de estos jóvenes, etcétera, o compañeros que se pueden identificar con alguna postura, en realidad no la defienden y solo defienden su oportunismo de un momento dado, solamente va a defender ese lado. Pues yo me animaría a decir que también hay un tema aspiracional, un tema de yo soy, no sé, libertario, yo soy tutista, yo soy voto inteligente porque no soy pueblo, porque no soy obrero, porque no soy campesino, porque no soy pues cholo, ¿no? Yo siento que sí hay, como tú decías, una posición de clase, un clasismo y un racismo encubierto, que en algunos casos trata de ser amparado en una suerte de clase media, pero en otros casos es profundamente aspiracional, es gente que cree que puede estar por encima de los demás, que se cree superior, aunque no lo sea. Sí, tal vez mencionar en ese punto, en más fuerte todavía, es de que no solo sus compañeros van a entender ese ámbito, sino también en un punto de que, aparte de que no se puedan creer pueblo, de que ellos incluso insultan la palabra pueblo, piensan que es populismo, no sé qué, Claro. y eso lamentablemente está también distribuido en las propias facultades de universidades públicas, curiosamente, ¿no? Entonces, las universidades públicas en los 90, etcétera, más allá de las críticas que podamos hacer, tenían una perspectiva en contra justamente de esas posiciones. En ciencia política se ha creado la carrera justamente para formar a compañeros sindicalistas, a compañeros campesinos, a compañeros obreros. Entonces, en cambio, ahora solamente parece un grupo elitista, oligárquico, que no sé, al final tiene aspiraciones aristocráticas en ese punto de que no, nosotros somos mejores que estos, somos mejores que estos, porque al final de cuentas vamos a imponer supuestamente nuestra moral, nuestra visión, etcétera, y lamentablemente ese es el academicismo y lamentablemente ese es el burocratismo que muchas veces nos han plasmado. ¿Y por qué hablo de burocratismo? Porque mucha de esa gente ya se posiciona en un ámbito como en una posición superior. En un punto de que antes, recordemos, ¿no? Al juez, antes del Estado plurinacional, más allá de que uno puede hacer la crítica al MAS, antes el juez se le tenía que llamar señoría y un poco arrodillarse ante él para que te dé ya el paso. Pero ahora no. Ahora directamente hasta un abogado puede entrar sin ropa, nada. O sea, hasta cierto punto solo alguna vestimenta común. Ya no tiene que ir con estos terno. privilegios, Claro. esta vestimenta elitista, Claro, digamos, y eso quieren también incluso imponer, ¿no? Algunos quieren traer de vuelta, quieren digamos. traer de vuelta porque dicen, no, es que esa figura era lo mejor, cuando no saben en realidad que lo anterior era justamente algo peor de lo que estamos viendo. Y eso, por ejemplo, menciono porque muchas personas mencionan el ámbito de que, no, es que la institucionalidad, ¿qué entienden ellos por institucionalidad? Por ejemplo, institucionalidad es de que un Estado se permanezca con el tiempo, nunca tiene que haber un cambio de constitución, más una reforma, por ejemplo, mencionan ellos, al estilo norteamericano. Ya, ok, entonces aplicaremos lo norteamericano, entonces que haya solo dos partidos, completamente a un nivel casi dictatorial, donde no se sucede nada, un juez puede ser comprado por Donald Trump, tanto que se quejan de la corrupción, bueno, allá vean Estados Unidos, un juez puede comprarse por Donald Trump, y bueno, eso es institucionalidad, porque aparte en la ley está de que puede comprar hasta cierto punto, por ejemplo, los lobbies, etcétera. Y curiosamente eso es institucionalidad, entonces eso es incluso hacer una crítica fuerte a los docentes de las propias universidades, no solo de la carrera, sino de otras carreras, ¿no? Excelente. Que se crean con ese ámbito de académico, intelectual. Decir de que Estados Unidos no es ejemplo de nada, ni de institucionalidad, ni de nada. Y además, la institucionalidad solamente es un mecanismo ideológico para ir sometiendo a parte de la población. Entonces, que uno me hable como Platón hace
siglos de que lo más importante es que un Estado sea puro y que directamente se transforme a partir de eso, de que la realidad se va a imponer porque una forma de gobierno efectivo va a generar las condiciones, me parece bastante absurdo. Y de hecho solo mencionar de que algunos liberales podrán criticar al Estado, pero en realidad lo único que mencionas es que ellos quieren administrar el Estado, no es que lo quieren destruir como ellos mencionan, sino solo quieren administrar el Estado. Si quieres administrar el Estado, sé funcionario público, a ver si no te vuelves corrupto, a ver si no te vuelves por ejemplo, muchos en derecho están así, un abogadillo más del poder y directamente te sometes a esa lógica. Y bueno, más allá de las críticas que uno que puede hacer, que bueno, creo que estoy siendo bastante fuerte con ese ámbito de las llamadas clases medias, pero mencionar de que no son ninguna élite y que no son Claro. directamente ninguna compañeros que están por encima de los demás. No hay que entenderlo desde ese punto y lamentablemente por eso los dos lugares han sido en parte por Tuto y por Paz. Pero lo positivo en este sentido, aunque los insulten, es de que todavía la gente no tiene un pensamiento tan radical en el sentido individualista como lo tienen, como lo tuvieron, mejor dicho. Ahora ya se está frenando hasta cierto punto, hay que verlo también, como tienen en Argentina. Ya, En Argentina incluso ya hemos visto quién ha ganado, ¿no? claro, Solo complementando claro que sí. acerca de eso de la Argentina, ¿no? Creo que había un economista, no me recuerdo cuál, mentor de Milei, que decía que el elector o el votante, ¿no? De Milei es pobre, es ignorante, no sé qué. Bueno, o sea, según datos que había del CIESMORE acerca de la primera vuelta de las elecciones, en Santa Cruz, la población pobre, curiosamente, había votado sí por Samuel Doria Medina, a diferencia de en La Paz. En La Paz sí estaba muy diferenciado a nivel de escala de De nivel salarial, ¿no? O sí. sea, gente pobre que recibe menos de, no sé, 2.000 bolivianos, gente que recibe más de 2.000 bolivianos o 4.000 bolivianos. Eso sí estaba mucho más diferenciado en La Paz. La gente pobre que recibía menos ha votado más por Lara, a diferencia, o Rodrigo Paz, el PDC, a diferencia de la clase media o los que tienen un sueldo estable, digamos, que sí votó por Tuto y Samuel Doria. Entonces, para mí eso sí está pasando, solo que pasa que es más visible en Santa Cruz. En Santa Cruz ahí es una suerte de neoliberalismo desde abajo, ¿no? O sea, la población, incluso es pobre, cree en lo que dice el neoliberalismo. Y ahí yo creo que nosotros, como movimiento de izquierda, así de forma más amplia, deberíamos hacernos una autocrítica, ¿no? O sea, ¿cómo es que hemos dejado de llegar al pueblo, que es nuestro objetivo, y viene la derecha y es capaz de conseguir al pueblo, como fue en Italia con los fascistas, ¿no? Que ha logrado aglomerar a los campesinos, sectores rurales? ¿Cómo es que nosotros hemos perdido eso, ese campo? Especialmente de Santa Cruz, que es una zona altamente industrializada, que hay muchos obreros, muchos trabajadores. Eh, ¿Cómo es que la derecha ha logrado, entre comillas, cooptarlos o poner esa falsa conciencia de ir y defender ideas de, bueno, yo estoy vendiendo aquí mi gelatina en la calle y pues soy microemprendedor? Dejar de ser trabajador y ahora soy emprendedor, puedo ser Elon Musk de Bolivia o Marcelo Claure. Eh, Eso no pasa en La Paz, pero creo que puede pasar. Y nosotros como comunistas, como izquierdistas, progresistas, en fin, yo creo que deberíamos ver ese tipo de movimiento que hay, ¿no? Y a partir de ir defendiendo, ir a hacer la disputa, especialmente en Santa Cruz, ¿no? Que hay esos problemas, ¿no? De una cierta falsa conciencia que llega. Yo creo que eso, bueno, ahí sí podemos discurrir o discutir más las causas de esta falsa conciencia, ¿no? ¿Qué ha pasado en Santa Cruz o en La Paz? ¿Por qué esto no ha cambiado? Yo creo que ahí entran muchas cuestiones económicas, pero eso ya es un otro punto, ¿no? Claro. Y a mí me parece muy importante esta reflexión que tú hacías, Axel, con el tema de lo que pasa en Santa Cruz. Creo que en el lado del occidente del país hay un proceso fuerte de construcción de autoconciencia, de que la gente es colectivamente es consciente de que ellos son los que gobiernan. Tú te vas al alto, sí, la gente no será ministra, no participará en el Estado, pero es consciente de que este gobierno tiene que responder a las demandas que ellos tienen, de que no es un gobierno para la élite,
Y cuando concurren al voto, concurren así. No concurren a ver qué patrón los gobierna ahora. Concurren a ver quién se parece a mí para seguir resolviendo los problemas que sigo teniendo en mi día a día. Y creo que eso es algo fundamental del occidente del país. Yo creo que en Oriente también hay, pero hay mucho menos. Y también yo creo que hay mucho menos por una, ahora sí, autocrítica al bloque de izquierda, de no ir a hacer un trabajo político, a conocer cuáles son las demandas de la gente, a conocer qué es lo que hay que cambiar, cuáles son sus necesidades. Creo que también por eso mucha gente de lo popular en Santa Cruz vota a Lara, porque Lara es un comerciante. Después de haber sido expulsado de la policía, vendía ropa en las ferias populares allá en Santa Cruz, como uno más de ellos. Entonces la gente dice, ese parece a mí. Capaz, si le voto, pueda entender mis necesidades. Está mostrándonos que en Santa Cruz también quizás hay un poco de esa autoconciencia, menos organizada, menos radicalizada, pero yo creo que sigue presente, porque si no, entregar la ciudad más grande del país a la derecha porque no vota a la izquierda, me haría la pregunta es, ¿lo popular no vota a la izquierda porque no cree en que tenga que vivir mejor? Y entonces estaríamos hablando de Argentina. ¿O no vota a la izquierda porque la izquierda nunca va a escucharla? Porque la izquierda nunca va a ver cuáles son sus necesidades. Yo me animo más por la segunda, justamente por lo que viene pasando en estas elecciones. Y en ese sentido sí coincido con Cristian en que no nos ha pasado lo que pasa en Argentina, que es que la gente se autoajusta económicamente diciendo, bueno, es que al final los patrones son los que tienen que gobernar porque ellos son los que nos dan trabajo. Pero puede pasar. Si como izquierda no damos la batalla cultural, si como izquierda no hacemos la discusión política, sí nos va a pasar. Y ahí sí creo que estamos ante una derrota mucho más larga. Tal vez complementando un punto importante es de que en Santa Cruz también hay que entender un proceso importante y también en toda Bolivia, también esto como una complementación fuerte y lamentablemente, bueno, ningún intelectual lo va a decir porque no les interesa tampoco el tema de, por ejemplo, la lucha de la tierra en este país. Y yo creo que en ese sentido, tal vez mencionando, en Santa Cruz no podría decir de que todo efectivamente, pero tenés como una complementación los compañeros del movimiento Sin Tierra, que hace tiempo están olvidados, los jornaleros de Santa Cruz, que más allá del tema electoral, justamente en ahí es la autocrítica y en eso estoy de acuerdo completamente contigo, es de que no han sabido responder a esa necesidad. Y no solo el ámbito de la necesidad, es que la lucha por la tierra es sumamente importante en este país. En todos los países latinoamericanos, hasta en Argentina también es importante, pero en aquí lo es más y en el oriente es mucho más grave, porque lo más importante en el oriente es el ámbito de poder tener algún terreno o alguna tierra. Y en el Chaco se ve perfectamente, no por nada en el 52, incluso en procesos de Banzer, etcétera, han hecho exterminios en allí. Y eso es pocas veces se habla, no se habla nada, básicamente es como una invisibilización total de toda la lucha que han presentado en el oriente, los jornaleros, los migrantes, que en realidad han sido campesinos sin tierra y que han sido del occidente y lamentablemente el Comité Cívico Pro Santa Cruz lo sataniza eso, dice de que no, es que son avasalladores, son loteadores. Cuando en realidad los verdaderos avasalladores son los Marinkovic y los demás que están dentro de ahí. Entonces, se adjudican 30.000 hectáreas cuando son gobierno. Claro, y no solo es eso, sino que básicamente son expropiadores y roban realmente la tierra. Y entonces, en ese sentido, la lucha por la tierra es lo más fundamental dentro de este país. Y eso también deberíamos hablar, no solo del ámbito occidental, sino también del lado oriental, que al final es básicamente Bolivia y se conecta entre sí. Y en sí toda Latinoamérica se conecta entre sí. Porque aunque este término ya está mal visto, pero les digo a los compañeros que se creen occidentales o que se creen europeos, nosotros somos tercer mundo y siempre hasta este momento lo vamos a hacer, pero ahí es la cuestión de cómo se transforma el tercer mundo. Incluso países industrializados, la India por ejemplo, o Brasil, igual sigue siendo tercer mundo. Ahí hay un potencial del campesinado sumamente fuerte. Entonces, que venga aquí un pequeño burgués o un aspiracionista a decir de que no, es que el campesino es un ignorante, que hay que dejarlo allá y que se muera en sus tierras,
es de que no quieres aceptar tu propia realidad, tal vez, o también incluso de dónde estás viniendo Claro, también, tus raíces. tus raíces, pero no solo en el ámbito tal vez un poco cultural, digamos, de algún abuelo o abuela, sino también de que muchos todavía tienen relación con el campo y aún así reniegan de eso y dicen, no, es que no tengo nada que ver. En el occidente se ve especialmente, tanto en La Paz como en el Alto mucho más, compañeros que tienen una relación directa todavía con el ámbito rural y con el ámbito campesino. Entonces, en el tercer mundo se ve precisamente eso, ¿no? De que el ámbito de la tierra, y tal vez mencionar de que lo más importante, y eso es una crítica mortal a la izquierda, de que nunca se han preocupado por el ámbito rural, un análisis serio. Solamente siempre era una acoplación del movimiento obrero y que también está bien del ámbito urbano, pero nunca yendo una conexión entre el campesinado y el obrero. Y esto también preguntarle a los compañeros del Partido Comunista, de la J, si ellos hablan de alianza obrero-campesina, ¿dónde básicamente está esa alianza que pesan en cuestiones que ellos Claro. también dicen que son leninistas? No hay, porque lamentablemente en ese ámbito, el ámbito urbano y el ámbito rural se tienen que seguir de un solo puño. Y en ahí es donde la verdadera lucha contra el capitalismo. Entonces el campesinado, al igual que pasa con el Perú, igual que pasa con Chile, igual que pasa con Argentina o Brasil también, es sumamente importante en esta coalición. Y justamente, curiosamente también, están más sometidos, son los que más son discriminados. Siempre va a haber una persona que vive por el Prado o algún compañero que se pueda creer de clase media y va a decir, no, es que estos campesinos no merecen nada porque han votado por Lara. O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces, eso es una completa degradación de eso. Pues. Más bien en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Beni, Pando, Oruro, Potosí, Tarija, lo que queramos, Chuquisaca, todos por ese bloque campesino, que muchas veces se menciona bloque popular, estoy completamente de acuerdo, pero en específico el bloque campesino, el campesinado, es sumamente importante en esta lucha y dejarlo de lado creo que es lo peor que se puede hacer. Y en Santa Cruz creo que eso es lo más fundamental, el jornalero y el campesino pobre. Totalmente. Bueno, vamos a ir entrando hacia el cierre. Les voy a ir proponiendo, estamos más o menos bien con los tiempos, así que quiero ver sus reflexiones finales. Algo que quizás ahora discutiéndolo no hayan podido sumar a la mesa, que ahora podemos hacerlo. Voy a tratar de dar yo mis palabras de cierre, un poquito la idea de necesitamos conocer qué es lo que viene pasando en la realidad actual de Bolivia y para eso necesitamos escuchar qué es lo que nos dice nuestro país. Y ese escuchar no tiene que ser leer solamente, sino es complementar esa lectura con acciones concretas en la calle. En el otro aspecto, creo que esta lectura justamente al bloque popular, a discutir temas profundos como el tema de la tierra, quizás en otro momento discutir el tema de la diversificación de ingresos del país, este tema de plantear el fortalecimiento de un mercado interno, este tema de plantear un fortalecimiento de las estructuras colectivas, son sin duda también tareas que necesitamos ir haciéndolas, creo yo, como ustedes lo están haciendo desde una posición de clase. Entonces, para mí, esa combinación entre una lectura de clase que no se pelea con lo étnico, que se complementa con lo étnico, pero que no deja de perder su crítica anticapitalista, creo que es un paso adelante dentro de lo que viene siendo muchas de las lecturas marxistas que quizás se anclan en lo que fue el marxismo de los años 1920 y esta coherencia entre lo que se dice y complementar eso con una acción concreta me parece que lo más potente, digamos, que vienen aportando. De seguro hay muchísimas cosas más que la gente lo va a poder identificando en la entrevista. Así que con esa mi contribución, digamos, a la síntesis, los escucho. Y bueno, sí, bueno, agradecer de nuevo el espacio, yo creo que es muy importante. Un poco complementando lo que tú decías acerca de no anclarse en el pasado, creo que hay un tema muy importante y hablar así de forma rápida, ¿no? Como también forma de reflexión final, la cuestión del pan, ¿no? Creo que el pan es algo muy importante, imagínate, el pan es un elemento básico y hay gente que en TikTok dice, no, yo voy a dejar de consumir pan, no, no se deja de consumir pan. Imagínate, somos un país que no tiene la capacidad productiva ni de hacer harina, o de hacer trigo, tenemos que importar. Ahí queda la cuestión. Les mostraría un dato, pero bueno, está en mi celular. La producción de harina vino bajando de forma constante. Te comentaba también un poco antes, esta producción de harina se separa en dos, Occidente, Cochabamba y algunas partes de acá, de La Paz, otros de Potosí, Oruro, y otra en Santa Cruz.
En Santa Cruz hay una concentración de 2.000 familias que producen trigo. En toda esta dispersión hay 11.000. Esos 11.000 son pequeños productores. Esos 2.000 son familias, son relativamente grandes. Y la mayor parte de las tierras está en Santa Cruz, de producción de trigo, está concentrada en Santa Cruz. De hecho, el 70% es de Jacob. Entonces, y el deber, hace un tiempo atrás, hace unos meses, decía, y se asustaba, decía, EMAPA está comprando trigo a sobreprecio, $700 o $780 por tonelada. La pregunta que queda, y creo que para los telespectadores, todo lo que están viendo, ¿quién se queda con ese dinero? ¿Quién se queda con esos $780 por tonelada? Que incluso el mismo El Deber, que es muy marxista o comunista, se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué EMAPA compra con sobreprecio? Yo creo que ahí hay una hipótesis, ¿no? ¿A dónde se está yendo ese dinero de sobreprecio? Claro que, bueno, hay otras cuestiones de costos de producción, que sí es alto y todo eso, pero que no justifica que haya un aumento brutal. Ponle que el 2023 el precio era de casi $300 por tonelada y aumentar para 700 es gigante. Entonces, queda ahí esa pregunta para que todos nos hagamos, ¿quién se queda con el dinero? ¿Quién se está quedando con el dinero de la producción de trigo, de harina, que nos hace encarecer nuestros panes? El pan está a 80 y el pan es un producto básico. Literalmente todos comen pan desde no sé, desde que todos nos hemos juntado como comunidad, hemos crecido, hemos comido pan y ahora el pan sube a 80 centavos, así de forma donde había todo un programa de subsidio para aumentar nuestra producción de harina, de trigo, y ahora no podemos ni hacer, la producción se baja de trigo, que están esas 2.000 familias y todo eso. Y bueno, ahí está la cuestión de clase que nosotros queremos recalcar. Y solo para terminar, igual para generar un poco de duda, tengo un dato muy interesante del CIP acerca de créditos, créditos empresariales. El Estado otorga créditos y en La Paz 5 personas han recibido crédito empresarial. El crédito total del crédito empresarial es 1.000 millones de dólares para 5 personas. Si lo divides, da 300 millones de dólares para 5 personas. ¿Quiénes son esas 5 personas paseñas que reciben esos dólares? Pues nadie sabe. Y solo para terminar, también hay microcrédito, crédito de pymes, ¿no? Pequeños empresarios, microemprendedores. ¿Cuántos recibieron ellos? Ellos en total recibieron alrededor de 11.000 por persona. Son casi 34.000 pequeños empresarios y cada uno ha recibido $100.000 por persona. Ahora imagínate que hay 300 millones de dólares en manos de 5 personas. Claro, o sea, ¿cuál crisis, digamos? ¿No? O sea, mientras nosotros nos están levantando el precio del pan, hay 5 personas que están cobrando a cada una 300 millones de dólares. Exacto. Los procesos de concentración de la riqueza es eso, o sea, ¿no? ¿Sí? Cuando dicen que van a gobernar capitalismo para todos, es eso, pues a nosotros trabajamos y ellos se sirven. Y hay algo que se olvida, o sea, déficit público significa superávit privado. Entonces, ¿a dónde se está yendo nuestro déficit público, nuestras inversiones, el Estado, subvención de gasolina? ¿Quién se agarra eso? O sea, nosotros sí lo disfrutamos, eso es algo bueno, positivo. Podemos agarrar micro a 1.50, antes era un boliviano, perfecto. O sea, podemos movilizarnos de un lado al otro, muy fácil. Pero imagínate eso subvencionado a una gran escala de exportación e importación. O sea, todos tus costos de producción se disminuyen, acumulas mucha riqueza y, pucha, ahora estamos en crisis. Entonces, o sea, esa es mi observación y nuestra observación como partido. ¿Quién se está quedando con ese dinero, no? ¿Quién se está quedando con ese déficit? ¿Quién se está comiendo ese déficit? Y para nosotros esas personas tienen obviamente nombres, CNI, y también tienen clase, ¿no? Para nosotros son los burgueses y es ellos a quienes nosotros nos vamos a dedicar a combatir. Excelente cierre, Axel. Vamos contigo, Cris. Gracias. Yo tal vez un poquito mencionar el ámbito de algunas tal vez conclusiones finales sobre lo que mencioné, tengo muchas conclusiones, pero tal vez mencionar de que nuestra posición justamente de clase social, nuestra posición de clase nos determina la posición que ahora tenemos.
no es en un ámbito de la propia, tal vez, lucha ideológica que alguien puede tener, no, sino es incluso una posición de clase. Tanto mi compañero aquí como yo somos proletarios, o también incluso somos, muchos compañeros son del ámbito campesino, y nosotros nunca vamos a denegar, porque eso es justamente tener orgullo de clase, porque eso más bien es tener lo que nosotros consideramos que es directamente tener lo que si los burgueses pueden tener su propio orgullo de clase, ¿por qué nosotros no? Entonces eso está en tener conciencia de clase, algo que hablaba Marx también. Entonces eso es justamente lo que caracteriza a nuestra organización. Eso es directamente lo que lo caracteriza. Ahora, un punto tal vez mencionar de que, no tenemos que salirnos del plano nacional en el ámbito de que nuestro poder realmente radica en el pueblo. Y tal vez mencionando algo, es de que si bien lo interesante de aquí es de que cuando, tal vez para hacer unas conclusiones finales, muchos académicos dicen de que hay que dejar gobernar a Rodrigo Paz sin ninguna marcha, sin ningún bloqueo. Hemos escuchado la ley antibloqueos que quieren hacer para que no, es que, y algún aspiracionista va a decir, no, está bien porque a mí me frenan mi microemprendimiento, no sé qué. Preguntar de que cuando a ti te van a subir el pan, o cuando te van a, quitar algún empleo, cuando vas a subir el perder, servicio del costo eléctrico. claro, o vas a perder incluso servicios públicos, no creo que te quedes aguantando en ahí, así soportando y diciendo siempre masismo ha tenido la culpa y que supuestamente eso se soluciona mágicamente todo, sino directamente la lucha en las calles es lo más importante. Entonces en ahí es donde es lo más fundamental. Tal vez para mencionar tal vez un punto interesante, muchas veces se habla de que en el propio bloque popular, ¿no? Del ámbito de la burguesía chola, que muchas veces se mencionar de que dentro más bien no hay que invisibilizar lo que es el proletariado y el campesinado, que son directamente las mayorías de este país. Entonces, cuando un compañero de la zona sur se puede quejar de un campesino, estás peleando con él, es como pelear un pobre contra un pobre, como pasaba en Italia con los fascistas y con los compañeros que luchaban contra el fascismo. Es directamente una lucha del pobre contra el pobre, no eres de clase media. Eres, básicamente eres un pobre que tal vez tiene algo más de riqueza, un poquito tal vez, pero igualmente sigues perteneciendo ahí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en la lucha profunda y básicamente en la lucha de la propia revolución, porque la revolución no lo vamos a hacer cuatro locos, dentro de algún lugar, sino lo va a hacer todo el pueblo, y el pueblo boliviano sabe muy bien de que la revolución, como lo hicieron en el 52, se puede hacer. Entonces eso mencionarle a los Doria Medina, a los Marinkovic, etcétera, y a todos, cuando la gente tiene hambre, entonces en ahí es cuando básicamente van a entender cuál es el verdadero poder del pueblo. Y mencionar igual a los academicistas, etcétera, que hablan de lo intelectual, que hay que conformarse con lo institucional. La institucionalidad no interesa, ni tampoco interesa el ámbito de que el Estado va a generar las condiciones para la empresa privada. No, sino aquí lo que determina el verdadero poder es el poder del pueblo, y el poder del pueblo muchas veces se expresa con bloqueos, con marchas y en última instancia con una revolución. Entonces en ahí es cuando va a demostrar la población boliviana que, más allá de estas visiones infantiles de la pequeña burguesía, se puede generar un potenciamiento mucho más fuerte dentro de la conciencia de clase de las personas. El campesinado tiene conciencia de clase, el proletario fabril tiene conciencia de clase. Todos en sí en Bolivia tenemos conciencia de clase. Lamentablemente nos están queriendo meter esa idea barata, ridícula, estúpida, de que no, somos individuos aislados en un lugar. No, hay que definir realmente el proletariado del campesinado, y ahí es donde hay que luchar. Y aunque venga algún periodista a decir, están dividiendo Bolivia o están dividiendo, no, porque la sociedad boliviana, al igual que toda sociedad capitalista, se divide en proletariado y contra sus opresores, que son la burguesía. Entonces hay que ir justamente en contra de esa burguesía, y no solo de la burguesía tal vez nacional, como son los Marinkovic, etcétera, sino también hay que ir contra la burguesía internacional, que siempre nos ha mantenido en esta lógica del tercer mundo. Y no es una visión de que ahora estamos saliendo adelante, no. Estamos sometidos a ser tercer mundo porque, al igual que en México pasa, al igual que en Brasil pasa, siempre nos vamos a condicionar a lo que diga el FMI, a lo que diga el Banco Mundial o las demás organizaciones internacionales. Ahora mismo se han prestado plata para hacer eso. Entonces, claro, o sea, millones de dólares han prestado. Entonces, a mí que no me hablen de que algunos se creen nacionalistas y dicen, no, es que somos nacionalistas, tuto. Eso no es nacionalismo siquiera.
Entonces, más bien lo que hay que luchar justamente es por tener conciencia de clase. Entonces, eso, mencionar tal vez como una reflexión final, de que no tengan miedo a organizarse, nunca tengan miedo a tal vez ir a una marcha, ir a un bloqueo, pero eso sí, nunca los bloqueos baratos que han hecho, por ejemplo, esos tipos que quieren oportunismo político, ¿no? Que no vamos a marchar porque ha perdido Tuto, ¿no? Eso no es ninguna marcha, solamente es una movilización de gente que piensa que está superior a los demás. No, una marcha, un bloqueo, realmente se hace cuando el pueblo siente, como ha pasado el 2019 con la terrorista de Áñez, y eso le quiero mencionar a los que todavía siguen apoyando eso. Áñez es la verdadera terrorista. Los compañeros de Sencata y Sacaba no lo son. Eso es directamente. Y la Unión Juvenil Cruceñista también. Ellos son los terroristas. Que no vengan aquí a decir de que no, el sector popular es lo que ha arruinado. No. El sector realmente revolucionario es el pueblo. Y si tú estás en contra de esa visión, bueno, entonces te estás posicionando a nivel de clase. Si te apoyas en la burguesía, pues te apoyas en ahí. Si te apoyas en el proletariado, te vas a apoyar en el proletariado. Entonces ahí está la verdadera lucha. Y si no tienes eso en tu mente, compañero estudiante, no vas a entender nada. Entonces muchos lamentablemente se han posicionado por el lado del bloque burgués. Y ahí es justamente la lucha. Pero en algún momento, como decía también el presidente Mao Zedong, hay que hacer la lucha hasta que el 95% de la población esté del lado socialista, del lado comunista, y que solamente el 5% esté del lado de los derechistas. Y ahí es donde vamos a realmente ganar. Por eso, como conclusión final, perdón por alargarme tal vez, es de que ahí es donde entra la organización y ahí es donde entra la verdadera revolución. Entonces nunca hay que temer a realmente a actuar a nivel revolucionario. Jamás hay que temer. Y si hay que luchar, hay que pelear y hay que ir totalmente a confrontar, se va a hacer también. Entonces eso, compañero. Ha sido un gusto tenerlos a los dos compañeros, compañero Axel, compañero Cristian. Agradecidos a todos ustedes que han podido ver el espacio completo. Recordemos que Boquerón viene caminando el país, venimos caminando, encontrando compañeros que vienen haciendo acción política, que vienen planteando formas de ver el mundo, formas de ver el país, para construir un horizonte conjunto. Solo encontrándonos vamos a poder seguir caminando. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a ver en un próximo video.